Hola, soy Mariana Enríquez, soy escritora y periodista y básicamente soy una lectora de Eve, em, y tuve la suerte además de en los últimos años eh, tener una amistad con ella que sobre todo era, sobre todo al principio fue acerca de lecturas, pero después terminó siendo acerca de cualquier cosa. Nada, era súper divertida, así que era mucho sobre sus viajes, mucho sobre política y pude entrevistarla varias veces y también participar varias veces de su taller. No como tallerista, sino como nada, invitada. Así que esa fue nuestra relación. El autor o los autores con los que yo la suelo identificar a Eve eh, son por un lado Manuel Puig, que creo que tenía como ella un oído muy particular, para cosas diferentes a lo mejor, pero ese oído me parece muy similar. Y a veces con Silvino Campo, no son muy diferentes, ¿no? Como escritoras ambas, pero hay algo de también de esa curiosidad que tenía Silvina y de escuchar, de saber escuchar que a mí nada, me la recuerda mucho. Eh, a no muchos más, porque creo que la literatura de Eve era muy particular, muy difícil de, de asociar a otras y al mismo tiempo muy sencilla, ¿no? Eh, Ella diría Fray Mocho probablemente, y sí, en algún sentido sí. Eh, pero hay una especie de, bueno, no sé. Sí, creo que el humor también, ¿no? Eve tenía mucho humor, no hay tantos escritores argentinos en los que yo pueda pensar que tengan el humor que ella tenía, sutil, particular. Puedo leer el final de una de mis crónicas favoritas que se llama Asunción del Paraguay, que es una crónica sobre el Paraguay. Ella amaba el Paraguay y me gusta además que no era para nada pretenciosa para poner títulos a sus crónicas. Una crónica sobre el Paraguay se llama Asunción del Paraguay y ya. Eh, Creo que en este pequeño fragmento están algunas de las características de Eve, escritora, eh, muy sensible pero nunca sentimental, muy afectuosa pero nunca desbordada, eh, obviamente muy observadora y con eso que hace, sobre todo que hace un buen cronista, ¿no? Que es captar también un detalle que termina hablando de un mundo. Eh, y además tiene algo melancólico esto que también hay en la obra de Eve de una manera no tan obvia. No hay nada obvio, ¿no? Pero creo que acá esa melancolía también está. Dice así. Y ahora me pesa que no haya querido o podido despedirme de dos hermanos que tenían un negocio mezcla de saloncito de té y venta de masas y empanadas, donde yo compraba algo a la noche y charlaba con la hermana mayor. Ella aparentaba unos 30 y tantos años, era morena clara, de pelo castaño pero no teñido. Me contaba que habían abierto el negocio un mes antes y que esperaba tanto que le fuera bien. A ella y a ese hermano menor al que evidentemente protegía, porque ella ya era madre y el muchacho un nene mimado que quería ser escritor y me quería hacer leer en la computadora lo que había elucubrado. Los dos ponían una diligencia excesiva en atender a la gente, quizá propia del comerciante nuevo, pero me daba la impresión como de que estuvieran jugando a las visitas, como si se pusieran contentos a la entrada de un cliente. A mí me divertía mucho porque era como si la entrada de un cliente fuera un hecho asombroso.
y yo charlaba con ella y con el aprendiz de escritor, les aconsejaba que pusieran sillas en la vereda, así yo podía fumar. Lo tomaban como una buenísima idea para el futuro. A la noche, cuando estaba por entrar al hotel, a la noche, cuando estaba por entrar al hotel, ya para no salir, si no pasaba a comprarles, me parecía que me faltaba algo. Yo ya me había hecho una costumbre como de barrio, más bien como si ese fuera mi barrio. Pero no sé cómo les irá con su salita de té. Tengo que volver para ver de nuevo al río Paraguay y también para saber si han prosperado con su negocito. Ojalá que sí. ¿Qué es este libro? Visto y oído. Mi nombre es Martín Coan, soy profesor de literatura. De mis vínculos y mis tratos con Eve Ward, querría destacar que fui su alumno en 1985, cursé con ella en una comisión de la materia Problemas Filosóficos y que nos cruzábamos con cierta frecuencia en el bar La Orquídea, de manera siempre casual, simplemente porque era un bar que ella frecuentaba y que yo frecuento. La pienso a Eve Ward como una autora de obra. No sé si estoy en condiciones de recortar un libro. Me parece que la percibo muy fuertemente en un efecto de conjunto. No obstante, en ese conjunto, sus últimos libros, Crónica Viajera, Turistas, es decir, las crónicas, me fueron revelando algo de toda su literatura, de la de ficción también, que es que creo que hay en los textos de Eve Ward, no ya como solemos decir, algo del orden de la literatura transformando o como decimos, extranificando la percepción cotidiana, sino la manera en que en Eve Ward ya la percepción está extranificada. Y me parece que las crónicas son los textos más adecuados para dar con eso. Eve Ward tenía ya una extranificación de su registro empírico. Tenía como ese desvío, ese corrimiento, esa alteración, no ya en los procedimientos que se aplican a la percepción, sino en la propia percepción. Y de esa percepción se irradiaban sus procedimientos. Algunas señales o algunos indicios que la propia Eve Ward daba, y si bien en términos generales no soy de quienes consideran que los autores son una referencia confiable para su propia literatura, en el caso específico de Eve Ward, su propia declarada conexión con Felisberto Hernández a mí me resultó muy iluminadora, de ese cierto enrarecimiento de las atmósferas de los textos de Eve Ward, y una pista más de un autor que yo no había leído y leí a partir de las menciones de Eve, que es otro uruguayo, Morosoli. Hola, soy Maureen Shaughnessy, soy traductora norteamericana y traduje un libro de cuentos de Eve Ward al inglés. Ese es el libro. Son 38 cuentos. Uno de mis cuentos preferidos de Eve es El holandés errante. Es un cuento largo que cuenta sobre un holandés muy viajero por el mundo y que llega a Buenos Aires y ya no entiende nada cuando llega a Buenos Aires porque todos hablan con muchos modismos, mucho lunfardo, y es un cuento que me encantó porque también es una experiencia que tuve yo misma cuando llegué a Buenos Aires. No entendía a nadie y el proceso de traducir ese cuento también fue muy divertido. Tuve que usar mucha creatividad, cambiar algunos modismos. Voy a leer un fragmento de mi traducción al inglés del cuento El holandés errante. En inglés se llama The Wandering Dutchman y él se llama Goran. While he ate, he listened in on the conversation at the table next to him in an attempt to learn some Spanish. One fellow said, "Oof, today sure is jorobado." Jorobado? He looked the word up in his dictionary and read, joroba, the camel's hump. How could the day be humpbacked? And then he asked the waiter how to get somewhere. Getting there will be jorobado.
Goran asked, "Why? Are there many hills?" "No," replied the waiter. "In other words, getting there is complicated." And then he understood that in Spanish, saying the camel es jorobado means the camel has a hump, but the camel está jorobado means there's something wrong with the camel. Hola, soy Mercedes Cebrián, soy escritora, soy de España y mi vínculo con Eberhard es principalmente emocional como lectora. La descubrí en sus crónicas y desde ese momento no he dejado de leerla. Y bueno, también quise escribir sobre ella y lo hice en Letras Libres, en la revista literaria, en un artículo sobre escritoras poco conocidas y a mí me parecía que había que dar a conocer a Ebe y así lo hice. A Eberhard la asocio claramente con Felisberto Hernández, pero de algún modo porque ella misma lo ha declarado que es como su maestro de algún modo. Pero también me resulta muy cercana a la escritura cronística del mexicano Jorge Ibargüengoitia, porque tiene ese humor también, como que parece un despistado pero no lo es. Y también con Aurora Venturini, que es una escritora argentina que publicó ya tarde en su vida una novela que se titula Las Primas. Y también es como muy, muy fresca, aunque es una palabra que no me gusta decir para adjetivar la escritura, pero es muy libre, eso sí. Mi nombre es Tomás Downey y fui amigo de Ebe. Lo que más me interesa de la obra de Ebe, la característica que más destaco, es el humor. Un humor muy inteligente y a la vez llano, un humor que trabajaba con la ironía, una ironía fina y nunca con el cinismo. Y un humor muy ligado a la mirada de Ebe, a su forma despreocupada y desdramatizada, digamos, de ver las cosas. En su obra nunca hay algo pesado, nunca hay un lastre, sino que hay una sensación de ligereza, de liviandad, pero sin perder profundidad. E incluso lo oscuro, porque también hay oscuridad en la obra de Ebe, está filtrado por esa mirada ligera y despreocupada. Hay una sensación de desprendimiento y libertad cuando uno la lee. Voy a leer un fragmento de Desfulanizar, un cuento de un día cualquiera. Yo empecé ese año en la Facultad de Filosofía, pero todavía vivía en Moreno y cada vez más con el pensamiento en Buenos Aires, la facultad y lo que leía. Me parece que había leído algo de Husserl y eso de la epogé fenomenológica y había entendido a mi manera el concepto de poner entre paréntesis. Yo había inventado un término, desfulanizar. En un pueblo las personas no existen sin su contexto, familia, lugar, club al que van, etc. Pero a mí todo eso me resultaba demasiado pesado, aburrido y chato, como cuando mi papá me decía, saludá, van a decir que sos orgullosa. Me importaba un pito que me consideraran orgullosa, otro pito que no me consideraran y la historia al respecto que me contó mi papá. Él de chico no se sacó la gorra ante un viejo y el viejo fue a protestarle a mi abuelo. Me parecía anacrónica, de un tiempo en que los chicos usaban gorra nada más que para saludar. Esa historia iba en contra de mis proyectos para volver más reales a las personas, para comprenderlas en su mismidad, no ligadas a esa rutina que mata. Había que desfulanizar. Mi nombre es Antonio García Ángel, soy escritor y editor colombiano. Conocí la obra de Ebe en el 2012 cuando viajé a Buenos Aires y por todos lados hablaban de ella y me compré un par de libros y quedé enamorado de su obra. Después la pude ver en el 2014 cuando vino a Bogotá. Después la invité a unas jornadas que se llaman Bogotá Contada y pude compartir con ella mucho más y tuvimos una relación epistolar muy interesante. Me considero muy afortunado de haberla conocido y haber contado con su cercanía y con su amistad. Creo también, sin embargo, que todos los que hemos tenido contacto y nos ha permeado la obra de Eberhard y la admiramos, tenemos algo de ella en nuestra obra. A veces en ciertos pasajes de Alejandra Costamaña o de Alejandro Zambra o de Pedro Mairal o de Diego Zúñiga, uno encuentra algún eco de lo que ellos pudieron ver y aprender de Ebe y me siento orgulloso de que también eso esté en mi obra. En 2016
invité a Eve a Bogotá para que nos acompañara en unas jornadas que se llaman Bogotá Contada, en las que invitamos escritores para que estén un tiempo en Bogotá, unos 10 días, y nos regalen un texto. El texto de Eve se llama así, Bogotá, y quisiera leer el comienzo porque creo que es muy representativo de su escritura. La primera vez que llegué a Bogotá me asustó el estricto control policial en hoteles, universidades, edificios públicos y shoppings. En la manzana donde estaba mi hotel había en muchas partes policías con perros antidroga y antidisturbios. Esa vez recorrí la Candelaria, barrio colonial que me gustó mucho, pero donde se vendían muchos equipos militares para ir a la selva, de gala, etc. La segunda vez que fui no pude observar eso porque estaba en un complejo que abarcaba hotel, gimnasios, casas de cambio y lindos cafés. Yo necesitaba un peine y no sabía dónde comprarlo. Pensé, ¿cómo es esta ciudad? Un conjunto lujoso de edificios, un concentrado y después un espacio vacío con un paredón, como si la ciudad emergiera de repente en construcciones, mucho ladrillo a la vista, mucho vidrio. Esta tercera vez estoy ubicada en la Candelaria que me gusta tanto. Encontré mi sucursal para fumar en el Café Juan Valdés. Es para mí un lugar de recibo y un mirador donde veo pasar a los hombres que van a la oficina con el pelo muy corto, trajes oscuros. Algunos hombres son muy altos y tienen un aspecto muy antiguo y muy moderno al mismo tiempo, como la propia ciudad a la que es difícil tomarle el pulso. Por ejemplo, el café no termina donde empieza la gran librería del Fondo de Cultura, desemboca en ella. Es como si un recoveco fuera llevando a otro insensiblemente y asocio esto al nombre de un restaurante cercano. Se llama La Puerta Falsa. En la calle se vende frutas, cigarrillos, artesanías. Mientras miro a los que pasan para ver qué misterio encierran, escucho un grito desgarrador. ¡Auxilio! ¡Socorro! Pienso, debo ir a ayudar. Pregunto al vendedor de cigarrillos si hay alguna persona en peligro. Me dice, no. Ella hace eso todos los días de 7 a 9. A las 9 se va 2 calles más arriba y se cubre la cara con las manos. ¿Está loca? Desquiciada, puede ser. No le gustó la palabra loca. Después, gente de Cali me dice que los bogotanos son precavidos al hablar y lo hacen con rodeos. Le pregunto qué sinónimos de loco hay y me dice chifloreta, se le corrió el champú y añade, ella hace esa pataleta con rogadera para pedir limosna. ¿Usted de dónde es? Llévesela a su tierra. El 10 de mayo de 2018, sin saber que era la última vez que nos veríamos, y al momento de despedirse, ella se volvió y me dijo, espera, llévate este libro, te lo regalo. Era Las pequeñas virtudes de Natalia Ginzburg. Regalar libros era un hecho habitual en Eve, pero lo que lo convierte en único es que fue su último regalo. Bueno, yo en ese momento estaba muy ocupada, no tomé el libro, después ella murió, bueno, pasó mucho tiempo de mucha tristeza y hace un mes más o menos decidí leerlo. Cuando comienzo a leerlo veo que Eve ha hecho marcas en el mismo con ese trazo típico de ella, con un fibrón grueso y bueno, las marcas son interesantes porque destacan algunas cosas muy sencillas, algunas y otras más complejas. Por ejemplo, Ginzburg habla en un momento en que está en el destierro, con los zapatos rotos y no tiene tiene nada más que un par de zapatos rotos. Entonces, una amiga le pregunta, ¿qué zapatos tendrás cuando seas dentro de unos años? Entonces yo le digo que tendré unos zapatos de gamuza verde con una gran hebilla dorada al costado. Bueno, esto es lo primero que marca. Después, en Elogio y Lamento de Inglaterra, escrito en la primavera del 61 en Londres, donde ella vivía con su segundo esposo, habla de los árboles que aparecen que ve en Inglaterra, escasos, pero ella presiente que esos árboles han sido puestos con toda
todo interés, es decir, ha sido programado. Entonces dice, Eve resalta la parte siguiente que dice: en Italia un árbol florecido en la calle de una ciudad sería un regocijo sorprendente. Estaría allí por casualidad, habría brotado de la alegría de la tierra y no por el cálculo de una voluntad determinada. Bueno, siguen apareciendo estas cuestiones hasta que aparece lo relacionado con la escritura. Ella habla en un texto que se llama Mi oficio, y explica que en la escritura, por más que ella se haya esforzado muchas veces en anotar frases interesantes e inteligentes, cuando en el momento de escribir, ella no encuentra la forma de colocarlas. Como si estas palabras, una vez que han sido escritas, ya quedan como rígidas, estables, y no sirven para una nueva escritura. Es interesante porque hay varias anotaciones sobre la escritura y que marcas de Eve que siempre intentó desacralizar la escritura. Ella lo tomaba en algunas entrevistas y eso como algo, bueno, un trabajo natural, pero nunca quizá nos dijo qué sentía ella a la hora de escribir. Este es una de las tantas maneras de poder quizá darle un sentido a estas interesantes marcas que ha hecho en el libro de Natalia Ginsburg.